Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y así de pie, pues vamos a orar al Señor para que Él continúe dándonos de su palabra y edificando y preparando nuestras vidas para ser mejores cada día para su gloria. ¿Están de acuerdo? Levante sus manos y oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana que podemos estar delante de tu presencia, Señor, alabándote, adorándote, y ahora poder recibir de tu palabra, de tu consejo. Envíala a nuestros corazones, de tal manera que podamos ser edificados para toda buena obra, Señor, que podamos brillar para tu gloria y que tu nombre sea honrado, glorificado en cada una de nuestras vidas. Aún, Padre, envía salvación y vida eterna. Sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, levanta al caído y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 17. Capítulo 17. Y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré grande, o gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Amén. Verso 12, él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Verso 16, y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo a Jehová Dios: ¿quién soy yo y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Ese capítulo 17 de Primera de Crónicas viene a dar
respuesta a una de las grandes inquietudes dentro del pueblo de Dios. ¿A quienes Dios respalda y les cumple sus promesas? ¿Se lo ha hecho o no? Yo creo que todos. Porque hemos leído, hemos escuchado, y al tener fe hemos esperado respuesta de Dios. Al confiar en Él, por escuchar su palabra, tenemos la convicción que nos va a respaldar. ¿Sí o no? Pero sin embargo, lo que esperamos no sucede. Y ahí es donde vienen las inquietudes, porque uno piensa que ha hecho lo suficiente, tal vez no para merecer, pero sí para recibir de parte de Dios, sabiendo que Dios no hace excepción de personas. Pero esas son las inquietudes. ¿Qué está pasando? Y los que les sirven de corazón, que no hay, pero pensando pues de que hay, ¿verdad? Pensando que hay, pensando que usted es uno de ellos, pensar positivamente, por fin la palabra positivamente, pero en usted, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está ese respaldo? ¿Dónde está esa respuesta que ha esperado de Dios? ¿Será que Dios ha dejado de ser? ¿Será de que Dios, hermanos, se ha olvidado de usted? ¿Será que usted, iba a decir pecado, ¿verdad? Pero yo creo que es suficiente lo que anda cargando? ¿Cuál sería otra pregunta ahí? ¿Será que Dios los ha abandonado? ¿A quiénes Dios realmente respalda? ¿A quiénes les da respuesta? Esas son siempre las inquietudes. Ese volvemos a ver a otro fanfarrón y fanfarrona, queriendo mostrar de que vive un nivel tan grande, que ya parece un ángel caído, que ya parece, hermano, la divina garza y todo, y uno dice, qué bárbaro este o esta. Y como que uno desea lo que tiene el otro. Pero yo creo que donde hay que escudriñar es en la palabra de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Porque en ella podemos encontrar esa respuesta que necesitamos a nuestras inquietudes. Y que no solo aquí, en muchas partes, pero ya que leímos esta parte, hermanos, del pacto de Dios con David, pienso, hermano, que la respuesta que está dando Dios aquí a esa inquietud es sencilla. Y lo sabemos nosotros. Lo podemos ver a través de este rey David, donde dice que Dios ha estado con él, respaldo. Donde Dios confirma sus promesas en su vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué respaldó a David? ¿Por qué vemos en David respuesta tras respuesta de Dios? ¿Será que esto quedó en la historia o es posible en estos tiempos? Creemos que Dios es ayer, hoy y mañana. Es el mismo. Y la Biblia dice que no ha cambiado. Sino que de una manera sencilla nos hace ver. Porque este hombre pudo gozar de tal respaldo y confirmación, sin quitar la verdad también cuando él falló, fue castigado por Dios. Aún su vida no fue fácil.
Su vida fue, hermano, llena de incertidumbre. Fue difícil. Hostilidades del enemigo. No fue una vida, hermano, estable en el sentido externo. Pero sin embargo, hermanos, tuvo de parte de Dios ese respaldo que yo sé que nosotros anhelamos. Amén. Y necesitamos. Amén. Entonces entremos aquí en los detalles, porque cuando yo estaba leyendo esto yo me acordé, porque aquí menciona, lo voy a buscar, ahí me esperan, no se vayan a dormir. Bueno, en el verso 13 dice el Señor ahí: yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Está hablando del rey Saúl. Entonces tenemos al rey Saúl cuando estaba en su trono y había sido ungido por Dios como rey, y que David reconocía la autoridad del rey Saúl. Pero llega un momento en donde David es llamado y ungido como rey. Entonces tenemos dos reyes ungidos, establecidos. Y llega un momento donde los dos oran a Dios. Saúl ora para que ponga la vida de David en sus manos, es decir, matarlo. David ora que Dios ponga en sus manos la vida de Saúl. Dos personas que fueron ungidas, llamadas. Y ahí viene la pregunta: ¿a quién escuchó el Señor? ¿Usted me puede dar respuesta a esa? ¿A quién escuchó? ¿A quién le recibió la oración? ¿Me pueden decir al lado de los varones? ¿A quién escuchó? Vamos, varones, díganlo. Ustedes que han leído las escrituras, ¿a quién escuchó? No dicen nada, y por ahí, como yo no los miro si no me pongo los lentes, y ni quiera Dios ponérmelos, hermanos. Pero ¿a quién escuchó el Señor? Hombres, dije. Miren a sus hombres, esos que les gritan en la casa y que son los machos. ¿A quién escuchó el Señor? A David. Y porque el Señor escuchó a David, si Saúl era también el ungido de Jehová. Vaya ustedes con mujeres, porque miren sus grandes hombres machistas, son cobardes para hablar delante de Dios. Hermanas, ¿a quién escuchó el Señor? Eso se llama carambola. Eso es para hermano, una respuesta media. ¿Ah? Ese es el abacro de las manos de Pilato. Ese, no, mejor, ¿a quién dijo que escuchó? Ahora, estamos hablando de Saúl y de David. ¿Escuchó a David por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escuchó la voz de David? ¿Por qué la recibió? ¿Y por qué desechó la oración de Saúl? ¿Por qué? Dígalo en voz alta, así como le grita al viejo, porque usted también le grita al viejo. Déjense de cuento. Ajá, ¿por qué? ¿Y qué significa tener el corazón conforme al de Dios? Obediencia, humildad, entrega.
identificación, perfeccionar la relación con Dios, andar con Dios como estos caminaron con Dios, tener en la noticia a Dios al día en la mente, en el corazón, hacer la voluntad de Dios y no lo que nos dicen las concupiscencias de la carne. La respuesta es sencilla. Al otro lo desechó porque él pensó que podía servirle al Señor como él estimó, no como Dios quería que fuese honrado y servido. Y la mayoría de los cristianos tienen ese error. Les sirven no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino como piensan ellos. Ese es el problema. Y a veces agarran medias verdades, así como alguien dijo ahí, escuchó a los dos, ¿va? Tipo Pilato. Pero Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Aquí no podemos engañar unos a otros y vernos todos como ángeles. Aunque a unos se les nota que son ángeles caídos. Pero lo que Dios requiere es lo que dijo la hermana, un corazón conforme al de Dios, que significa obediencia, que significa que vamos a hacer no lo que pensamos nosotros que puede ser bueno. ¿Por qué no? Una de las cosas de Saúl, por la cual fue desechado más adelante, fue que él pensó para él mejor las cosas. Primero le perdona la vida al rey enemigo. ¿Es para ganarse el premio Nobel de la Paz o no? ¿Ah? Pero Dios le había ordenado que lo matara. Pero él pensó mejor que Dios. Y dijo, no, le perdono la vida porque le pidió misericordia al rey. En ese tiempo no habían premios, ¿verdad? Lamentablemente. Luego, cuando mira el ganado, y tal vez iba a dar la orden de exterminar el ganado, otra vez se le vino un buen pensamiento. Esto serviría para holocaustos, para sacrificio a Jehová. Un hombre pensando mejor que Dios. Así como ustedes piensan mejor que Dios, fíjense. Yo cuando los escucho de ustedes, yo digo, qué bárbaros. Hasta abajo me sale. Y yo digo, estos debieran de estar aquí, no yo. Pero yo no sé por qué no está usted aquí. Cuando los escucho decir a ustedes, todo lo contrario de la Escritura y todo lo contrario de lo que Dios requiere y espera de usted. Pero la verdad está aquí escrita. Y la respuesta que necesitamos está escrita. Estas cosas se escribieron para ejemplo y para amonestación nuestra, dice la Escritura. Dice aquí, fíjense qué sencillo. Verso 1, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Pues donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguna de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? ¿Qué le parece eso? Usted sabe que el arca del pacto o el arca de la alianza representaba la presencia de Dios. Por eso dice: y anduve de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo. En los tiempos de los jueces así estuve con ellos. Y nadie me hizo casa, nadie pensó hacerme casa.
sino David. ¿Qué es lo que nos está mostrando este hombre? Él se sintió avergonzado, David, de repente. Él está bajo techo. Cuando él llega a ser rey y proclamado por voy a decir, por los dos reinos que se establecieron después de él, Israel y Judá, que todo Israel, pues, hermano, lo proclamaron rey. Él estaba, hermano, con su paje de hombre en donde se defendía casi como un cuartel. Pero luego fue construida casa a él. Y él, pensando en esto, que moraba ahora seguro y bajo techo, le da vergüenza. Porque en ese momento piensa en el arca del pacto, de la alianza. ¿Cómo es posible que yo esté bajo techo cuando el arca del pacto de Jehová bajo cortinas y que anda, como dijo el Señor mismo, para arriba y para abajo? Y esto lo que nos muestra son dos cosas. En David, una vida sumergida en los propósitos de Dios. Usted sabe, hermano, una persona que está desarrollando su vocación, un médico. Estamos hablando del buen médico, ¿verdad? No estamos hablando de los médicos estos que solo recetan pastilla, pastilla y pastilla y no están pensando pues en otra cosa. Pero un buen médico se preocupa de mejorarse cada día para dar calidad, atención, calidad. Entonces él se vive preparando, está sumergido de ahí. La mayoría de sus esposas, cónyuges, a veces se quejan de estos médicos porque no les da tiempo a ellas, porque pasan sumergidos en su vocación, en su llamamiento. Otros profesionales lo mismo. Le estoy poniendo un ejemplo sencillo de cómo estaba la mente, los pensamientos de David, el corazón de David para con Dios, que sintió pena, vergüenza. No es posible que yo habite bajo techo y seguro, cuando el arca de la alianza o de pacto ande de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, entre cortinas, que no hay seguridad, no hay protección. Lo que muestra ahí es un descuido total de los anteriores reyes o gobernadores que habían y del mismo pueblo de Dios. Hasta que llegó David y se preocupó. Más adelante sale: tú no me vas a edificar casa porque has derramado sangre. Tu hijo me va a edificar la casa. Entonces lo que hizo David fue prepararle a su hijo todo el material para la construcción del templo, que iba a ser llamada casa de Dios o casa de oración. Y el día que fue inaugurado por su hijo, que fue Salomón, hermano, eso fue tremendo. La gloria de Jehová vino, hermanos, sobre el templo, el lugar que se le había preparado dentro del templo, que es el lugar santísimo. Pero todo ese material de ese templo fue preparado por David. Se esforzó, se esmeró. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿O acaso tenemos nosotros en poco la preocupación de Dios, el esmero de Dios para salvarnos a nosotros? ¿Acaso usted no ha leído lo que dice la Escritura? Que en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, su Hijo Jesucristo murió por nosotros. ¿Acaso no ha escuchado, no ha leído en las Escrituras que dice, hermanos, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros? ¿Acaso tiene en poco la entrega de Dios para salvarlo a usted y darle vida eterna?
¿Usted cree que es poco lo que Dios ha hecho por nosotros? El problema de nosotros es que hemos sido egoístas. Siempre en una posición egoísta. Parecida, hermano, a los hijos hacia sus padres, que no contribuyen en nada, sino que solo están para recibir. ¿Cuántas veces hemos hablado sobre eso? De los hijos. Que solo dame al papá, a la mamá, y ellos no contribuyen en nada. Ellos no suman, no multiplican. Son tan sinvergüenzas. Buscan novia, se casan. ¿Y a dónde vamos a vivir, amor? Le pregunta la degenerada, iba a decir, disculpen. Una palabra para no ofender. ¿Cómo le dice Pablo a los Gálatas? Insensata. ¿Dónde vamos a vivir, amor? ¿Dónde tu mamá le dice? Porque yo amo a tu suegra, a tu mamá le dice. Ha sido buena esa señora y por eso vamos a vivir con ella, la vamos a acompañar, que no esté sola. Oye, suegrita. Qué lindo es el hombre, ese es el hombre, dice. Pero en el caso que no quiera, mi mamá, le dice la insensata, ¿dónde es mi papá? Entonces viene el alcahueto del tata que nunca le enseñó a trabajar, a sumar, a multiplicar. Lo consiente y le dice, sí, ahí, haz tú, y hasta contribuye que le haga su cuarto y todo. Eso es restar. No, y dice que son tan sinvergüenza, porque los dos se vuelven sinvergüenza. Es para mientras. Y una vez le hice la broma a uno y le dije, ¿para mientras qué? Para mientras se mueren los tatas. Diga la oración completa, porque eso es lo que ha sucedido siempre. Para mientras se mueren los viejos. Y ahí termina, usted ya ha escuchado las noticias, los terminan matando a los viejos porque ya no los soportan, les estorba. O sea, un ejemplo pequeño de la actitud de la cristiandad moderna de esos tiempos, que solo están dame como la sanguijuela, pero nunca pensando en cómo honrar a Dios, cómo servirle a Dios. Y usted, yo conozco gente que lo hace, sí, pero lo hace a su manera, para exhibirse. Lo hace para atraer la atención de los demás, para que miren y para que lo aplaudan, como dijo el Señor Jesucristo, y los tengan como buenhechores. El verdadero, el genuino servidor de Dios, cristiano, es aquel que le sirve a Dios de acuerdo a su voluntad y no como él o ella piensan. No es posible, dice David, que yo esté protegido bajo techo cuando el arca de la alianza o del pacto, que representa la presencia de Dios, la gloria de Dios, esté en medio de cortinas, desprotegida completamente, y que no tenga lugar. Por eso el Señor más abajo dice, en todo este tiempo que me anduvieron de tabernáculo en tabernáculo, de tienda en tienda, ¿ha habido alguno que yo le he dicho cuándo me van a construir casa? A nadie, porque eso tiene que salir de nosotros. Tenemos que ser espontáneos con Dios como Dios lo fue con nosotros. En el libro de los Salmos dice, ¿quién irá? ¿Quién irá para salvar, para cambiar el destino de los hombres que están condenados al fuego eterno? ¿Quién irá? Y todo el mundo decían, los locos. No hay.
hasta que se oyó una voz, la del Hijo: yo iré, prepárame cuerpo. Eso es ser espontáneo. Eso es corresponder al amor de Dios, corresponder a la obra que Dios hizo en nosotros. Si queremos respaldo, bueno, empieza a leer la Escritura para que conozca a Dios y para que conozca la voluntad de Dios. Pero no conoce ni con el que duerme a la par. No lo conoce. ¿Se ha fijado usted en eso? Sino que de repente usted dice: ¿qué es esto? Este no es el hombre que yo conocí. Es que nunca lo conociste. Nunca. Tú fabricaste a ese hombre y tú fabricaste a esta mujer. Tú te hiciste la idea que era así y así, que era un ángel, hasta que le viste las alas atrás que eran negras y que arrastraba una gran cola puntuda. Nunca conversaron cuáles son los sueños, los anhelos. Nunca. Sino que en los pleitos, ya casado, ya amarrado, y que ya está el tamal hecho y que no hay para dónde agarrar ahora sino soportar. ¿Qué querés? ¿Qué querés? No te entiendo, mujer. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ah? Y entonces, ¿cuál es la...? No entiendo yo a la mujer. ¿Ha escuchado usted eso? Y la mujer dice: estos animales yo no los entiendo tampoco. Perdón. Estos hombres no los entiendo. ¿Usted comprende a su marido? Claro, lo tiene a la par, sabe que le va a dar su coscorrón. Porque nunca conversaron. No hubo una relación. Todo fue carnal. Como se relacionan con Dios, todo es carnal. Todo es de acuerdo a las concupiscencias de la carne. ¿No se ha fijado en eso? ¿Por qué cree que Jesús compara esa relación con Dios, hermanos, con el matrimonio, con el cónyuge? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y mujeres, ¿qué dicen? Respeten a sus maridos. Y ustedes, varones, dice: amen a sus mujeres como Cristo amó y se entregó por su iglesia. Un amor sacrificial. No es un amor así de hasta donde se llegue y de repente dice: se apagó el amor. La Biblia dice todo lo contrario, que el amor no se apaga. Todo puede dejar de ser, menos el amor, dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No es la queja de Dios con su pueblo cuando dice: el lazo no conoce el pesebre de su Señor? Pero mi pueblo no me conoce. Nunca lo conocieron. Solo lo tuvieron ahí como un banco. Dame. Como un semillero donde hay que ir a agarrar semillas. Y lamentablemente, en estos tiempos apostasía, eso es lo que se le está enseñando a la Grey, al pueblo de Dios, a lo mismo. Dame. Tergiversando la palabra de Dios, manipulando las verdades de Dios, pero nunca hacerlos pensar la entrega, la disposición de sus corazones para honrar a Dios. Nunca. David no era perfecto. Dios nos escondió sus pecados, sus maldades, sus defectos. Aquí está escrito. No lo escondió. No es para que tú digas, porque ese ha sido siempre la zafada, ¿verdad?
de decir, ¿cómo me puede comparar con ese siervo? Yo nací en una caja de cartón. Cuando mi madre me parió no había ni asistencia, pasé de viaje y me golpeé en la tierra ahí, por eso se me fallan un poco los tornillos, ¿verdad? La otra ya no era tierra, sino que era ladrillo, por eso se le pelan más los cables. Y entonces, yo pobre, pues, sí. ¿Y quién era David? ¿Acaso no ha leído aquí lo que dice? ¿Dónde estaba? ¿De dónde fue llamado? Verso 7, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé, ¿de a dónde? Del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré grande nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. ¿Ah? ¿A dónde estaba David? Uno cuando piensa en la familia de David, en el pueblo donde nació David, en la ciudad donde nació David, imagínense, la ciudad más insignificante, el pueblo más insignificante, la familia más insignificante, y de ahí se buscó al más insignificante de los hijos de Isaí. Si usted le quiere encontrar ahí, pues, ¿qué? Justificación, no la hay. ¿Se acuerdan de Yecté? ¿Se acuerdan? Él vivía con su padre estaba con otra mujer. Él era hijo de una ramera, dice. Entonces sus hermanos lo hostigaban hasta llegar el momento que lo echaron. Y cuando lo echaron, dice que se agrupó con gente ociosa, es decir, vaga. Anduvieron robando, anduvieron haciendo destrozos. ¿Qué se puede esperar de una vida así? Es decir, donde usted quiera buscar la justificación, porque nosotros buscamos justificar nuestra desgracia, justificar nuestra maldad, justificar nuestros vicios. Somos expertos en ello. Yecté, hermano, ¿qué esperanza se podía encontrar de ese hombre? Pero llegó su día, llegó su momento donde Dios lo llama y lo convierte en juez y salvador del pueblo de Israel. Eso fue ¿cómo decirle? El testimonio de Yecté, hija de una ramera. Entonces sus hermanos cuando crecieron iban a tomar heredad, tú no vas a heredar con nosotros, y lo echaron. ¿Cuántos se sienten marginados o fueron marginados por su familia? La mayoría. ¿Para qué van a levantar la mano? ¿Ah? Porque esa ha sido la queja. Mi papá el que quiso fue al mayor. No, al que quiso fue al menor. Al que quiso fue, puede ser. Son uno de los graves errores que comete, hermanos, un matrimonio. Está escrito en la Biblia. Abraham cometió ese error. Isaac cometió ese error. Jacob cometió ese error de hijos preferidos. Y ahí donde vienen precisamente, hermanos, donde se rompe el vínculo. Pero aún con todo eso, te llamé detrás de las ovejas. Por eso muchos creen que David era hijo de ramera. Yo no sé de dónde han sacado eso los pastores, los ministros. Era el más pequeño. Sus hermanos se habían destacado. 3 de ellos eran militares, excelentes militares. Obviamente cuando llega el profeta a llamar a uno de sus hijos para que fuese rey, no es tomado en cuenta a David. Era un mancebo, era un muchacho, y lo tenían cuidando ovejas, apacentando ovejas. Marginado.
Porque los que estaban dando la cara para Isaí eran sus primeros hijos, los mayores. Pero Dios mira lo que hay en el corazón y en los pensamientos de los hombres. Él no se equivoca. Puede ser desechado por tus padres, menospreciado por la gente, por la sociedad, en tu trabajo, en tus estudios. Pero dice la Escritura que Dios es grande y no desecha a nadie. Llega el ¿qué dije? El profeta, es este señor, porque Isaí los puso en orden. Y puso a lo más atractivo, puso primero los muñecos. Y Dios no andaba buscando muñecos ni muñecas, como hacen estas iglesias ahora, hermano, que apartan a todas las viejas feas y ponen a las bonitas a recibir ahí a la gente. Entonces es atractivo eso. Es atractivo. A las pobres viejas, según ellos, las mandan a orar ahí a ese cuarto. Ahí que estén y que no salgan, que no las miren ahí. Van a espantar al público. ¿No es eso lo que hacen, pues? Claro, no dicen eso, por supuesto. Ellos necesitan el bulto. Porque eso es lo que hace esta gente, bulto. Entonces él puso los muñecos. Y cuando mira el primero, el profeta, ¡qué bárbaros! De cierto estoy delante del ungido de Jehová, porque aquel hombre era atractivo, alto, rubio, ojos verdes, azules, no sé qué. ¿Qué le vio a ese hombre? Pero el profeta quedó, hermano, impactado. Ajá. Tenía altura, tenía perfil. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Ah? Bien bañadito con ajo. Pero no es ese muñeco. Entonces el siguiente muñeco, todavía hay esperanza. El otro muñeco, y se acabaron los muñecos. Y él dijo, no me voy de aquí hasta que Jehová diga quién es, porque me envió a tu casa. Y ya cansado el hombre le dijo que no hay otro aquí. ¿Cómo no? Dice, pero ese es. Está con las ovejas. Pues tráelo, porque de aquí no me voy. Yo creo que ni lo mandaron a bañar al pobre chaval, ¿no? Y cuando se va acercando comienza Samuel a sentir el tufo a cabro, hermano. ¿Ah? Le hubieran echado limón, naranja agria, tan siquiera. Pero el Señor le habló y le dijo, ese es. Este que apesta, ese es. El que no le echaron ni limón, ni naranja agria, no sé qué le hubieran echado. ¿Sacaron ustedes de un jabón negro que decían que era de cuche, chancho? ¿Se acuerdan? ¿Todavía se usa? ¿Ah? Jabón de país. Va pues. Tan siquiera con eso, ¿va? Yo creo que es la manteca del chancho. Nada. Pero ese es, le dice el Señor. Ahí está la voluntad de Dios. Donde otros hubieran preferido a los muñecos o a las muñecas. Pero el Señor no andaba buscando adornos. Andaba buscando uno que tuviese el corazón conforme al de Dios. ¿Habrá alguno entre ustedes? No perfecto, pero que quiera honrar a Dios, que quiera servir a Dios, que esté dispuesto a desechar sus pensamientos y toda esa concupiscencia, la carne. ¿Habrá alguno, algún varón? ¿Habrá alguno entre ustedes, hermanas, que puedan tomar la decisión ahora y decirle, Señor, yo quiero seguir las huellas de estos hombres como David, o de las mujeres como Ruth, Esther?
Pero lo que ahora se ha llenado las iglesias es de Jezabeles. Pero todavía hay tiempo, porque Dios honra a los que le honran. Por eso muchos se frustran. Y otros la quieren llevar de vivos y se esfuerzan, se esmeran en proyectar algo que no han recibido, que no tienen, para atraer la atención de los demás, como que si se tratara de eso. Dios es verdad, es real. La vida cristiana es real. La palabra es real, es verdad. Las promesas de Dios son fieles. La humildad, la obediencia, porque para que haya obediencia tiene que haber humildad. Pero de una manera espontánea, como lo hicieron estos hombres. Sus pensamientos en su corazón era el propósito de Dios, que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Por eso la apostasía de hoy ha sacado todos esos testimonios de grandes hombres de fe. Búsquelo, tal vez los encuentra. Ahí se habla de todos los reformadores, de gente que no pudiera dormir si no salvaban un alma. De gente que entraba a predicarle a las tribus sin conocer el lenguaje de ellos, pero lograban alcanzarlas, se convertían los príncipes, se convertían gente ahí. ¿Y saben cómo eran sacados de ahí esa gente? Muertas, con leucemia, con grandes enfermedades, pero con el corazón satisfecho que el propósito de Dios se haya cumplido en sus corazones. Esas son las aspiraciones que debe de haber hoy en el pueblo de Dios, en sus redimidos. Entonces oirás la voz de Dios una vez más. Entonces vas a tener respaldo. Y hablar de éxito no se refiere a que no te va a pasar nada. Lea la vida de David, hermano. Huyendo por acá, se vio forzado a huir a la tierra de los filisteos, que eran enemigos de Israel, y para poder habitar ahí se pasó como loco, hasta babeaba, de migrante. O un apóstol Pablo, para huir de sus enemigos, los discípulos, hermanos, lo bajaron en un canasto, y para que se refugiara en la sombra de la oscuridad. No es así como lo pintan ahora, un triunfador, una triunfadora, sea una princesa, tú eres una reina. ¿Ah? Esos son los encantadores del cual usted debe tener cuidado, de la cual la Escritura en el Antiguo Testamento nos advierte: tengan cuidado con los encantadores. Pero nos encantan que nos suban el ¿qué? ¿El qué? El ego. ¿Ah? Pues chica, este varón, tremendo. ¿Ah? Si solo los cuernos iba a decir, las alas para que huele este hombre. Nos encanta eso. Princesas de Dios, reinas de Dios. Así se llama una cerveza, reina, ¿va? No. Yo vi una, así se llama, reina, yo creo, una de las cervezas. Lo que nos encanta. Tengan cuidado, porque Jesús va a venir como un lazo de repente. Su venida dice que está, hermanos, como un relámpago, de repente alumbra el cielo, y así como alumbra, así desaparece. Así viene nuestro Señor Jesucristo. Va a ser repentino. Ya caminamos mucho en esta vida.
¿No cree que es hora ya de rendir cuentas? Ya hizo y deshizo. Ya hizo lo que usted quería y le fue mal. Ya vivió adulterando, fornicando, en vicios, robando. Ya estuvo. Así dice Pedro, ya basta de haber vivido como nosotros queríamos. Es tiempo de volverse a Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. La voz de Cristo todavía está ahí, llamando. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Amén. Cierre sus ojos. Levante su mano, dígale: Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que a veces tu palabra es dura. Ninguna disciplina, dice la Escritura, es motivo de alegría, sino de tristeza. Pero los frutos que da, dice después, son grandes. Todavía aquí hay personas que no han dado este paso importante de entregarse al Señor Jesucristo. Todavía hay esperanza, todavía Dios está llamando. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo invito a aquellos que todavía no han dado este paso de fe, porque es un paso de fe y es un paso de obediencia. Entrégate hoy al Señor Jesucristo. El camino a Dios es Jesús, usted lo sabe. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ven al Señor Jesucristo, entrégate a Él, rinde tu vida a Jesucristo. Tú que ya no soportas la vida que llevas, ya no te soportas ni a ti mismo, entrégate al Señor Jesucristo. Él renueva las cosas, Él cambia nuestro lamento en baile, nos viste de misericordia, de amor, de alegría. Solamente levanta tu mano y donde está y oraremos por ti. Aquellos que se van a entregar al Señor Jesucristo y aquellos que lo hicieron y se alejaron y sienten la necesidad de reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. Vuélvase a Dios. Una persona que sienta la necesidad de entregarse al Señor Jesucristo, que nunca lo ha hecho, o siente hoy la necesidad de reconciliarse con Dios, pase aquí adelante. Queremos orar por ti. Ahora eres tú el que debes de decir basta de llevar esta vida miserable. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Restáurame, sáname, Señor. Una persona que sienta esa necesidad, vamos, levántese y pase aquí adelante. Mira, dice la Escritura, que desde muy temprano te he llamado. Si oyeres hoy su voz, mientras se dice hoy, todavía se puede, queridos hermanos, pero vendrá el día en que me buscarán y no me van a encontrar. Este es el día, queridos amigos, para que se entreguen a Jesucristo. Ojalá no tardes en obedecer este llamamiento. Padre, gracias. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Como el rocío cae de la mañana y la hierba crece, así es tu palabra, Señor. Frutos de salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Salva
Levanta hombres y mujeres que lleven este evangelio en cada barrio, en cada colonia, en los departamentos y más allá de la frontera, Señor. Hay muchas almas que están angustiadas, desoladas y que necesitan escuchar tu voz. Levanta y envíalos, Señor. Y mira esta nación, Señor. Sánala en el nombre de Jesús. Ayúdame a mirar con tus ojos. Vamos, levante sus manos. Como una oración al Señor. Salvación y de vida eterna. Saltamos y adoramos su nombre, Señor. Gracias, bendito Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Vamos a invitar a nuestros hermanos diáconos, pasen al frente. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, sabiendo que Dios bendice al dador alegre y multiplica. Amén. Oramos al Señor en esta mañana y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por haber enviado de tu buena palabra sobre nuestras vidas. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas estas ofrendas. Bendice al dador alegre, Señor, y multiplícale. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. En tu nombre, Señor, lo recibimos. Amén y amén. Solo Dios hace al hombre feliz, hermanos. Amén. Vamos a decírselo con júbilo. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios.